Se resuelve en este video la actividad número 1, ¿sí? De la consigna número 1 sobre derivada, el concepto práctico, ¿sí? El concepto gráfico, en realidad. Vamos a tener que derivar, ¿sí? Esta función. Ustedes, habiendo visto las herramientas de derivada, van a poder entender la actividad de recta tangente y normal. Tienen que saber esto, que la pendiente de la recta tangente, ¿sí? A una función f de x en un determinado valor de x, es decir, x0, va a ser la derivada, ¿sí? Se corresponde con la derivada de f de x en ese mismo punto, es decir, especializado en dicho punto. Toda esta oración en negrita se reduce a esta simbología, ¿sí? Significa lo mismo. Y yo lo que quiero que ustedes sepan es que para resolver las actividades de recta tangente y recta normal necesitan derivar una vez, ¿sí? Necesitan derivar a f de x. En este caso, la función f de x es la expresión detallada y el valor de x, ¿sí? Que les estoy dando como dato, es x sub 0 igual 2. Entonces, yo comienzo este ejercicio resolviendo, derivando la función. ¿Qué herramienta matemática vamos a aplicar para derivar esa expresión, esa función? Bueno, yo veo que en el exponente tiene una función. Entonces voy a aplicar la derivación logarítmica, la que me indica a mí que tengo que aplicar logaritmo natural en ambos miembros. Hago esto en ambos miembros para no modificar mi ejercicio y de hecho aplico logaritmo natural porque yo sé que la primera propiedad que les detallé en el archivo de derivación logarítmica es que me permite bajar ese x menos 2 multiplicando a mi logaritmo. Esto es lo mismo que esto, solo que por propiedad de los logaritmos nos permite bajar el exponente del argumento del logaritmo. ¿Cuál es el argumento? X más 1. ¿Sí? El exponente es x menos 2. Por favor pongan paréntesis, ¿por qué? Porque si no ponen paréntesis, escriben esto y no está x menos 2 multiplicando el logaritmo natural, sino simplemente está el 2 multiplicando, ¿sí? Y eso no es correcto. Ahora sí, cuando yo tengo esta expresión, derivo, ¿sí? Cuando yo derivo, me doy cuenta que este miembro izquierdo, la derivada queda 1 sobre i por i', pero en el miembro derecho necesito decidir quién es u y quién es b, porque tengo una multiplicación. Entonces, al hacer la derivada, hago un cálculo auxiliar, escribo que u de x es x menos 2, es el primer factor, y la derivada es 1. ¿Sí? U' es 1. b es el logaritmo natural de x más 1, ¿sí? Y la derivada, esto sería regla de la cadena, lo que pasa que justo la primera capa a derivar es el logaritmo natural. Y la segunda capa es lo de adentro del logaritmo, es el argumento, justamente es x más 1. Y la derivada de x más 1 es 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo les colocaba logaritmo de 3x más 1? Ya la derivada no es lo mismo. Márquenselo a eso, porque ya pasó. Ustedes hacen la derivada del logaritmo natural, esto sería la primera capa, luego escriben por y tienen que derivar la capa de adentro, regla de la cadena. Y la derivada de adentro es 3. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado, porque si nosotros tenemos un coeficiente al lado de x distinto de 1, la derivada b' cambia. Entonces, derivo, ¿sí? Derivamos, esto es regla de la multiplicación, y tenemos la expresión siguiente. Para despejar i', yo voy a pasar esta i multiplicando al otro lado, y tenemos lo siguiente. Esta i la voy a reemplazar por la función original dada en la consigna, y tenemos i'. Bien, ahora, yo sé que en mi ejercicio de recta tangente, que es lo primero que yo voy a calcular, necesito la derivada, bien, lo hice, pero la derivada especializada en el punto x sub 0. Necesito la derivada especializada en x sub 0. ¿Por qué? Y bueno, tienen que saber la definición. Tienen que entender la interpretación gráfica de la derivada. Este es el concepto práctico. Ustedes necesitan la derivada especializada en un punto porque es la pendiente de la recta tangente. Es la m de la tangente. Entonces, yo lo que hago
es especializar en 2 mi derivada. Entonces, en vez de escribir y', voy a escribir f'. ¿Sí? F' en 2. No escribo f' en x. ¿Por qué? Porque ahora voy a especializar. Especializar es sinónimo de reemplazar. ¿Sí? Voy a especializar en 2. ¿Sí? Entonces ya la x vale 2. Donde hay una x, yo escribo el número 2. Donde hay una x, escribo el número 2. Lo puse en rojo. Acá hay una x, me quedó el logaritmo de 2 más 1. Acá hay una x, me quedó 2 menos 2. Y acá hay una x más 1, me quedó 2 más 1. Ahora hago las cuentas. 2 más 1, 3. 3 a la 0. ¿Cuánto es 3 a la 0? Todo número elevado a la 0, ¿cuánto da? 1. Esto es 2 más 1, así que me queda el logaritmo natural de 3. Acá me queda 2 menos 2, queda 0. 0 por 1/3 es 0. Entonces, resulta que estamos teniendo esta cuestión, ¿sí? 0 por 1/3 es 0. 3 a la 0 es 1. Y finalmente hemos llegado a que logaritmo de 3 más 0 es logaritmo de 3. El 0 ni cuenta. 1 por logaritmo de 3, ¿cuánto es? Logaritmo de 3. De esta manera conseguimos calcular la pendiente de la recta tangente. F' en 2 es logaritmo de 3. La pendiente de la recta tangente es logaritmo de 3. Muchos de ustedes deben de querer usar la calculadora y calcular logaritmo natural de 3, pero no, lo tienen que dejar así. Logaritmo de 3. ¿Sí? Logaritmo natural de 3. Por concepto de derivada. ¿Por qué dice esto por concepto de derivada? Porque yo estoy diciendo que f en menos 2, f en 2, ¿sí? F' en 2 es igual a la m de la tangente. Eso es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy igualando la derivada especializada en 2, en x sub 0, igualándola con la pendiente de la recta tangente. Hasta el momento, yo tengo esta ecuación de recta tangente. Esta ecuación de recta tangente. ¿Reconocen que nos está faltando la ordenada al origen? Sí, claro. ¿Y cómo calculan ustedes la ordenada al origen? Bueno, necesitamos un punto, porque un punto brinda la información de x y de y. ¿Sí? ¿Y por qué? Y si tienen x y si tienen y, ya despejan b. ¿Entienden la problemática? Necesito un punto. Y ustedes me dicen, mira, en la consigna me dieron un punto. No. En la consigna te dieron x sub 0, no te dieron un punto. Lo que pasa es que vos podés calcular el valor de y tener un punto, pero la consigna te está dando x sub 0. Para calcular y, ustedes tienen que acordarse que f de x es sinónimo de y. ¿Sí? Si yo digo, la función vale 2, lo que te estoy diciendo, o no sé, supongo otra cosa, la función vale 4. En definitiva, yo te estoy diciendo y vale 4. Es sinónimo. Entonces, lo que yo voy a hacer para calcular b es calcular la y de mi punto que me falta, ¿sí? Tengo un punto incompleto. Voy a reemplazar x sub 0 igual 2 en la propia función que me dieron en la consigna. Reemplazo, ¿dónde está la x? ¿Sí? Esto era f de x, ¿se acuerdan? Bueno, lo que estoy haciendo yo ahora es f en 2, ¿sí? Y de esta forma voy a tener el valor de f en 2, que sería 1, porque 3 a la 0, todo número elevado a la 0 vale 1. Pero ¿qué pasa? Como yo tengo un punto en donde tengo x y tengo y, traslado esta información e interpreto que es el valor de y, ¿sí? Bien. Entonces, el punto que al final tenemos es 2,1. Esto me lo da la consigna, esto lo acabo de calcular, especializando, reemplazando x sub 0 en la propia función. Teniendo este punto, ahora sí lo reemplazo en la ecuación de la recta tangente y despejo b. ¿Les parece muy feo el logaritmo natural de 3? Bueno, no les tiene que parecer feo. Es algo que está ahí. No vamos a utilizar el valor que les da la calculadora
con números decimales, ¿sí? El valor de x es 2, el valor de y es 1. Despejo b. Me molesta este término está sumando, ¿cómo pasa? Restando. Así queda entonces la ordenada del origen. Si ustedes utilizan calculadora, les da un número decimal, el cual, si lo escriben, no será el mismo número expresado de esta manera, porque van a querer redondear, van a querer truncar el número de la calculadora, y como es un número irracional, no hay forma de expresarlo de manera fraccionaria. Esta es la ordenada del origen. Y fíjense la actividad de acreditación, un ejercicio parecido, donde también obtenían logaritmo de un número. La ecuación de la recta tangente es la siguiente. Esta es la pendiente por x, ¿sí? Más la ordenada del origen. Bien. Ahora, para calcular la recta normal, nos tenemos que dar cuenta, ¿sí? Tenemos que recordar, en realidad, que la pendiente es inversa y opuesta a la tangente. ¿Y qué es una pendiente inversa? La tenés que dar vuelta, ¿sí? ¿Y qué es una pendiente opuesta? Le cambias el signo, ¿sí? Hay que hacer las dos cosas. Si esta es la pendiente de la recta tangente, que la calculamos y la destacamos aquí arriba, ¿sí? Hacer la inversa es 1 sobre esto, 1 sobre el logaritmo de 3. Y cambiarle el signo es poner un menos adelante. Por ende, la recta tangente nos está quedando de la siguiente forma. ¿Sí? La ecuación de la recta tangente. Y normal, perdón, de la recta normal, disculpen, yo estoy diciendo tangente. La ecuación de la recta normal es y igual la pendiente, inversa y opuesta de la pendiente tangente, por x más b. Otra vez nos está faltando la ordenada al origen, pero esta vez nos falta la ordenada al origen de la normal. ¿Qué pasa? Si ustedes tienen un punto, pueden calcular la ordenada al origen. ¿Y será el mismo punto que usamos antes? Claro que sí, porque la recta normal y la recta tangente pasan por el mismo punto. Entonces, yo reemplazo el valor 2, que este es dato del ejercicio, el valor 1, lo hemos calculado, reemplazando x sub 2 en la función. Reemplazamos y nos da que b nos queda el siguiente número. No usan calculadora, ya saben que este número no es posible expresarlo de manera fraccionaria y si colocan los números de forma decimal, no será representativo, no será exacto de nuestra recta. De esta manera tenemos una ordenada al origen y la ecuación de la recta tangente es la siguiente, ¿sí? Donde esta es la pendiente y todo esto es la ordenada al origen. ¿Qué hacemos? Vamos a GeoGebra, graficamos y van a observar, chequean su resultado, ¿sí? Pero observen, traten de entender esto. La función es f de x, es la celeste. El punto que yo les di, observen, ¿no era x sub 0 igual 2? Acá lo tienen. X sub 0 igual 2. Y cuando especializamos el valor 2 en la función, nos dio igual 1. La recta tangente es la verde. ¿Es tangente? Sí. La toca en un punto, y justo en el punto que yo les di. En x sub 0 igual 2, igual 1. Y la normal, si observan, pasa por el punto también que les di, por el mismo punto que la recta tangente, pero en realidad es perpendicular. Cruza la recta tangente y forma 90 grados con ella. ¿Sí? Entonces, de esta manera, ustedes chequean el ejercicio y dicen, bueno, lo hice bien, el punto está bien calculado, la recta normal intersecta a la recta tangente y forma 90 grados, son perpendiculares, ¿sí? Y han realizado una interpretación gráfica, ¿sí?, del concepto de derivada.